Señores, existe la idea de algunos que sería más fácil igualarlos a todos en la pobreza. Pero si no se trata de eso, el verdadero desafío consiste en elevar el nivel de vida de los más pobres y permitir el acceso al bienestar de los grandes mayorías. Tengo 4 niños y por eso deseaba tener una casa. Estoy con mi señora acá al lado y tenemos 3 niñitos y me siento feliz por esto. Nosotros ponemos un poco de nosotros nomás. Feliz porque nunca había pensado tener mi casa. Yo tengo 3 niñitas chiquitas y donde estábamos nosotros vivíamos sumamente mal. Hace 3 años que estoy casada y vivía de llegada. De aquí para allá, vivía arrendando. Yo vivía en una media agua, o sea, hasta que me salió la casa. Y encargó innumerables estudios para orientar certeramente todas las refundaciones. Se dio a conocer el mapa de la extrema pobreza en Chile. Un estudio encargado por el AODEPLAN y al Instituto de Economía de la Universidad Católica, con objeto de conocer la cantidad y distribución de los pobres en el país. Documento que permitió contar por primera vez en la historia de Chile con datos fidedignos para orientar objetivamente el gasto social del Estado. En el Año Internacional de la Vivienda, Chile construyó una casa cada 8 minutos. 300.000 chilenos lograron su techo propio. Sin embargo, aún hay familias que no cuentan con el suyo. Porque queremos una casa para todos. Con su esfuerzo y la ayuda de Chile lograremos la meta. Chile, una casa, una familia. Los planes habitacionales han dado dignidad a 5 millones de chilenos. Esos planes permitieron entregar en 16 años 500.000 viviendas subsidiadas y regularizar el dominio de otras 570.000, favoreciendo al 40% de la población total del país. Es dable destacar que durante el gobierno del presidente Pinochet, en Chile se realizó la mayor cantidad de obras públicas y sociales que se haya gestado antes en el país. Se creó e instauró el innovador sistema de subsidios de gobierno anteriormente inexistente, como método para facilitar el acceso de los chilenos a vivienda, salud, educación, pensiones y otros bienes. Se inició la erradicación de las poblaciones marginales, trasladándolas a lugares más saludables y hospitalarios. Se construyeron 550.000 viviendas que beneficiaron a 2.600.000 personas, entregando además 309.000 subsidios habitacionales. Fíjese que cuando asumió el gobierno militar, en agua potable había una cobertura de un 68%, y eso se entregó después de 17 años con una cobertura del 98% de la población chilena que tenía alcantarillado, de agua potable, perdón, y alcantarillado había recién un 35% de cobertura cuando asumió el gobierno militar y se entregó con un 75%. Dispuso la construcción del embalse El Toro, las centrales hidroeléctricas de Colbún Machicura e inauguró 2.875 plantas eléctricas, potenciando el desarrollo del país y mejorando los estándares de vida de cientos de pueblos y ciudades que tuvieron acceso a la electricidad. Bajo su presidencia se construyeron 2.155 kilómetros de caminos y 450 nuevos puentes. No conozco ninguno de los puentes que se hicieron durante nuestro gobierno que se hayan caído por algún problema, como también han sucedido últimamente. Impulsó, construyó y puso en marcha el Metro de Santiago, con 36 estaciones y 50 trenes. Con tanto microclima y raíces étnicas diferentes a través de todo el país, estaba sembrado de lo que con tanta gracia el chileno bautizó como población callampa, hechas con papeles, plásticos, sacos viejos, maderas de desuso, techos de fonola, pisos de tierra, sin agua, sin luz, sin alcantarillado, en fin, eran lugares polvorientos, tristes. Todo el país estaba sembrado de estos campamentos en tránsito, a quienes la democracia cristiana les llamaba poblaciones marginales. El pueblo les puso el nombre justo, poblaciones callampa, porque como los hongos aparecían de un día para otro. Cuando contemplábamos tanta miseria a lo largo y ancho del país, preguntábamos, ¿por qué? El Partido Comunista escribió un libro para vanagloriarse como los organizadores de estas poblaciones callampa, trayendo el ejemplo desde Brasil,
las favelas o de las villas miserias de Argentina. Más o menos 1 millón de personas vivía en estas condiciones en los años de los gobiernos de la democracia cristiana y de la unidad popular. En 16 años, presidente, esas poblaciones han desaparecido. Al pasar por cualquier lugar de Chile uno ya ve una cantidad enorme de poblaciones. Son poblaciones un tanto uniformes, pero que sirven para que el pueblo viva. Usted, presidente, ha domiciliado a Chile. Hoy los chilenos tienen domicilio. Sabemos que millones de seres humanos en miles de familias se han ubicado en casas construidas por el gobierno y entregadas con subsidios o planes diferentes en lo económico, pero construidas y distribuidas por el gobierno. ¿Cómo no van a agradecerle a usted, presidente? Y aún los que no hemos obtenido ninguna de estas casas, nos sirve para comprobar cómo avanza el pueblo chileno, porque al eliminar la población callampa, la población marginal, los campamentos en tránsito, o como quiera que se les llame, es eliminar la promiscuidad, es avanzar en la cultura del pueblo. No es igual, presidente, vivir en un lugar triste, noches sin luz eléctrica, noches de lluvia en las fonolas. Los días en el tiempo que se pasó en esas poblaciones eran cada vez más tristes, lejos de los lugares donde abastecerse de artículos de primera necesidad, lejos de los colegios, lejos de todo, pero cerca de la miseria que corroe y es caldo de cultivo de todos los vicios. Los artistas comunistas decían, la población callampa es donde el pueblo demuestra su arte, porque con 4 funolas y 2 palos logra una habitación. Y hubo un poeta comunista que decía, y le llaman casa, 4 fonolas, 2 palos, trozos de plástico, un cartón, un cardenal en un tarro viejo, y para ellos era una casa con jardín. Por esto, presidente, hay chilenos agradecidos porque usted haya domiciliado este país, que haya sembrado la patria de hogares tal vez no muy grandes, ni tan lujosos, ni con todo lo que el hombre o una mujer necesitan para iniciar su vida. No tienen todas las condiciones que quisiéramos, pero es un mínimo de 25 metros cuadrados y un límite de 55 metros. Para los que viven en mansiones debe ser insignificante, pero aquellos que vivían en un cuarto hecho de tablas, presidente, por donde se filtra y silba el viento, es una casa. Eso no sucede hoy. La gente tiene la casita. Allí en la población las pintan distinto, les hacen un jardín, tratan de elevarla. El pueblo nuestro es creador. Hoy ya tiene mercados donde ir a abastecerse de los artículos de consumo de primera necesidad. Tiene colegios cerca, dispensarios de atención de salud, tiene medios de movilización, tiene todo lo que este gobierno ha hecho por ellos durante estos años. Por eso están agradecidos, presidente, porque Chile estaba sembrado de miseria y hoy está sembrado de un canto a la alegría en la pequeña casita. Al pueblo no le pueden seguir hablando porque no come palabras, no le pueden seguir hablando del marxismo-leninismo, del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, de los conceptos de economía marxista porque no entiende nada. El pueblo entiende, presidente, que este gobierno ha dado calidad de vida a los chilenos. Sabe que sus niños tienen hoy agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, y no hay una sola casa, por muy pobre que sea, presidente, que no tenga un televisor, un receptor de radio. Tiene mejor calidad de vida. Y que hoy, gracias al gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, pueden disfrutar de un hogar ventilado, pintado o a lo mejor sin azulejos preciosos, puestos en el baño, pero con taza de loza, agua potable, con lavatorio, ducha y un lugar donde cocinar y donde comer y otro para dormir. Los 3 lugares indispensables para la realización de la vida, para amarse, para procrearse, para hacer chilenidad. Por eso, presidente, ¿cómo no va a estar agradecido? Usted lo sacó de las poblaciones callampa y vio los desfiles, las caravanas de camiones trasladando a las poblaciones marginales o callampas o campamentos en tránsito, como se le quiera llamar, a una población construida con ladrillo, cemento, arenas, piedras, ripios, fierro, maderas, cristales, techo, una casa. Hoy se puede decir que vivimos en un buen país y que usted, presidente, ha domiciliado a los chilenos. Por eso estamos agradecidos. Y el pueblo le dice que aunque no es todo lo que desea o lo que tiene la obligación de darle, ha empezado por algo, por domiciliarlo. Gracias, presidente. Vea usted el número de viviendas que se han entregado para levantar el estándar de la familia, porque por el destino no han visto, como vi yo, por ejemplo, que había familias que vivían en una pieza con
cubiertas con nylon. Y cuando llovía, 5 chiquillos, 6 chiquillos en una cama mojándose, como me tocó ver, que parte ya el alma. Y fue una de las razones por las cuales saqué a esa población del Sajón de la Guada, donde me encontré con un hacinamiento, muchachos, tosiendo, enfermos. Bueno, no era forma de vida. Esta es la razón por la cual yo traté de mejorar. Mi preocupación fundamental es que no se pierda lo que se ha obtenido. Eso es lo principal. Como todas las cifras, la del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo son frías en el papel, pero reflejan todo el sentido de esa palabra, dignidad, que Gabriela Mistral consideraba la más bella del idioma. Porque durante 16 años, cada 7 minutos, una familia recibió una casa subsidiada o regularizó la situación de la que ocupaba, lo que redujo el déficit habitacional y la marginalidad, males endémicos de Chile. Junto a las poblaciones se levantan supermercados, casetas telefónicas, postas, oficinas, industrias. Cambia la vida y la forma de vida de los chilenos. Los bienes se hacen más accesibles. Los chilenos que tienen hoy 30 años nacieron cuando la televisión no existía. Hoy, nuestros niños nacen en contacto con el mundo, lo que es primordial para un país situado en los confines del planeta, pero que desea incorporarse al desarrollo. Cierto es que en Chile existen hoy 465.000 automóviles más que en 1975, que con 2 millones de televisores, el país posee una de las más altas densidades de aparatos por familia de América Latina, que una dueña de casa puede elegir hoy de entre 15.000 productos diferentes en lugar de los 5.000 que existían en 1974, que las lavadoras, que no se incluyeron en el censo de 1970 porque había muy pocas, superan hoy el 1.000.000. Nada hubiera sido posible sin dedicar grandes recursos al gasto social. En 1938, Chile poseía el triste récord de tener la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo. La cifra fue reduciéndose, pero en 1960 seguía siendo la más alta de América Latina, con 120 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos. Actualmente, la cantidad es de 18 por 1.000, una de las más bajas del continente. Hay muchas cifras como esas que no se conocen o no se recuerdan, pero tal vez cause sorpresa saber que en 1966 la Organización Panamericana de la Salud declaró a Santiago una de las ciudades más insalubres de la Tierra. 150.000 familias vivían en campamentos que rodeaban la capital, sin alcantarillado ni luz eléctrica, casi sin agua potable, en chozas y mediaguas de extrema insalubridad. Otras 100.000 familias, aunque la denominada Operación Sitio las había hecho propietarios del terreno, vivían dentro del mismo cerco de dolor y de miseria. Los campamentos ya no existen, han sido erradicados, y en su lugar existen poblaciones dotadas con los que requiere un ser humano para vivir con dignidad, con luz, agua, casetas sanitarias y veredas pavimentadas, con niños, mujeres y hombres que son beneficiarios de programas sociales en los que esa ayuda se otorga con absoluta justicia. Los niños de hoy nacen, sin duda, con mejores condiciones de vida. Las 2 enfermedades que atacan más violentamente a la infancia, diarrea y bronconeumonía, mataban en conjunto a 25 niños por 1.000 nacidos vivos hace 15 años. Hoy, en conjunto, no alcanzan a causar 4 muertes por cada 1.000 niños. De cada 1.000 mujeres embarazadas, 85 recibían atención médica. Hoy, esa atención cubre a 99 mujeres de cada 100. Y en cuanto a la mortalidad de niños menores de 1 mes, descendió en un 67% en 15 años. En ese lapso, se construyeron 30 hospitales, 106 consultorios urbanos y 207 rurales, 970 postas rurales. La alimentación de madres y niños es también mejor. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas reparte diariamente 643.000 desayunos y 530.000 almuerzos a niños de entre 6 y 14 años
cuyas familias aún enfrentan una situación de extrema pobreza. A lomos de mula en las apartadas localidades del desierto nortino o por medio de lanchas y avionetas en las Huaytecas del sur, las escuelas son abastecidas con raciones que son exactamente iguales para todos los niños. A ese programa se agregan otros dos también importantes: alimentos para las madres embarazadas y para niños de entre 0 y 6 años de edad. Esos logros, que empezaron a reflejarse después de una década, se han superado desde 1984. Y ello se debió fundamentalmente al gasto social, que se elevó del 27.4% en 1970 al 67% desde 1974 adelante. 285.000 millones de pesos anuales para erradicar la extrema pobreza, para ayudar a los más desposeídos. La tarea no ha concluido. Aún hay 1 millón de chilenos que no pueden escapar del férreo cerco de la pobreza. Pero nadie podrá discutir que los últimos 16 años se ha tratado, como nunca antes, de modificar una situación que se arrastró por décadas. La acción del gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, del Servicio Nacional de Menores, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de otros organismos, coincide con la de instituciones privadas como Mi Casa, la Fundación Miguel Cast, el Hogar de Cristo y muchas más. Modificó el sistema educacional chileno con objeto de vincularlo con la realidad laboral y productiva del país, a través de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza LOCE, que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los niveles de enseñanza básica y media. Antiguamente teníamos alrededor de 100.000 alumnos en la educación superior. Llegamos a 300.000 alumnos en la educación superior, abriendo las posibilidades de la universidad a muchos chilenos. Estableció la beca Presidente de la República, que ha sido útil para la formación de excelencia y reforzamiento de las nuevas generaciones en centros de estudios en Chile y en el exterior. Hasta 1973, y desde que tuve uso de razón, casi todos eran pobres. Acá todo era peor y se echaba a perder cada vez más. Cuando yo era chico hasta faltaba la electricidad, porque los gobiernos izquierdistas habían congelado las tarifas de la luz y los dueños de la compañía, que eran gringos, habían dejado de invertir. Pues los gringos eran los que producían prácticamente todo: electricidad, teléfonos, y habían descubierto y creado las minas de cobre, el primer ferrocarril y todas esas cosas, mientras los de acá pensaban que debíamos venderles a ellos el país y, comillas, comprarnos algo más chico y más cerca de París, como decía Cario Cotapos. Así que, estudiando a la luz de las velas, veíamos como el izquierdismo deterioraba todo, hasta la leche, porque también le habían fijado el precio, y la mantequilla era margarina y la carne era de caballo, literal. Pero yo a los 10 años ya me daba cuenta y pensaba para mis adentros cómo sería vivir en un país en que hubiera leche, leche, carne, carne y mantequilla, mantequilla. Ni siquiera había autos nuevos, porque las escasas divisas, como se llamaban los dólares, había que gastarlas en importar alimentos. Pero de repente y por un periodo corto el país se llenaba de Chevrolet nuevos, por ejemplo, porque algún negociado socialista le abría la puerta por un tiempo a esa única marca y no a las demás. Y después había unos autos armados en Arica que valían más caros que los Mercedes afuera y que tenían la pintura opaca y eran hechos en Chile. Entonces, salir al extranjero desde acá era salir a otro mundo, lleno de cosas que los chilenos no habíamos visto nunca. Por eso un viaje era lo máximo, pero a uno le vendían solo cuotas de viaje de $300 y debía dejar un aval acá para que pagara los impuestos de uno por si uno no volvía. Así era Chile. Todo era penca en Chile. Extractos del libro La Revolución Militar Chilena. A través de los sistemas de subsidio para viviendas populares, fueron construidas 470.000 casas entre 1973 y 1988, en lo cual tuvo un papel preponderante la actividad incansable del ministro de la Vivienda, Miguel Ángel Poduje. Él escribía:
El año 1973 Chile se veía enfrentado a uno de los peores males sociales. Los campamentos, los cuales son terrenos usurpados con viviendas improvisadas de material ligero y sin urbanización alguna. Solo en la región metropolitana, en 1973 sobre 75.000 familias vivían con este drama. Al año 1988, sea a través de los planes de erradicación o saneamiento, se ha solucionado alrededor de 68.000 situaciones, quedando alrededor de 3.000 por solucionar. De esta forma, estamos en los albores de dar por solucionado este tipo de marginalidad habitacional, siendo ahora lo prioritario el caso de los allegados. El historiador Gonzalo Vial escribe sobre el gobierno militar. Inventa e impulsa un exitoso sistema para fomentar la vivienda popular, los subsidios, vigente y operante hasta hoy. Descentraliza al nivel de municipalidades la enseñanza básica y media. Mediante la subvención escolar, estimula que los particulares den aquella gratuitamente. Abre la puerta a las universidades privadas. Todo lo anterior, por supuesto, puede ser y es discutido, criticado, desde numerosos y plausibles puntos de vista. Y quedaron sin duda vacíos sin tocar en áreas importantes. Pero, sumando y restando, el país que habitamos es inimaginable si se le quita la impronta de la revolución militar. Margaret Thatcher se refirió al tema diciendo: Me sorprende que quienes corren a acusar a Pinochet de todo abuso imaginable, no mencionan el positivo legado que dejó su gobierno en Chile. ¿Qué hay, por ejemplo, del hecho de que Chile fue transformado desde el caótico colectivismo a una economía modelo en América Latina? ¿Qué hay, por ejemplo, del hecho de que más chilenos adquirieron vivienda, que la atención de salud mejoró, que la mortalidad infantil se desplomó, que programas altamente eficientes para derrotar la pobreza fueron implementados? El economista Álvaro Vial, director del Instituto Nacional de Estadísticas, hacía ver los cambios registrados en la calidad de vida de los chilenos bajo el régimen militar. En términos de vivienda, se ve que la calidad de ella ha aumentado de manera considerable. La vivienda cuenta ahora con paredes de mejor material y un mucho más alto porcentaje de ellas cuenta con agua potable y alcantarillado. El porcentaje de propietarios de la vivienda en que habitan también sube de manera importante. Por otra parte, ha habido un fuerte incremento en los bienes que se tienen al interior de la vivienda. En efecto, ahora hay más de 2 millones de televisores más que en 1970, 800.000 refrigeradores adicionales, 900.000 lavadoras que no existían. Por otra parte, aumenta sustancialmente el parque automotor y el número de computadores personales. En fin, avances notables no solo en la cantidad de bienes que se tiene al interior de la vivienda, sino también en la calidad de ellos. Extracto de Pinochet: las incómodas verdades. El Banco Mundial, al definir el Chile de Pinochet como Estado modelo en materia de lucha contra la pobreza, dejaba en claro que la junta militar había destinado para los más pobres el 15% de la riqueza nacional. Y de hecho el gasto público con finalidad social, que Allende había reducido del 40% al 27% del balance del Estado, era aumentado por Pinochet en 1987 al 57% y al 58% en 1989. El número de escuelas que Allende había dejado, menos de 9.000, gracias a Pinochet aumentó a más de 11.000, y el 100% de los niños entre los 6 y los 11 años de edad frecuentaba una escuela, mientras con Allende el porcentaje era del 93%. El analfabetismo bajó en pocos años del 11% al 5%, el nivel más bajo de toda Iberoamérica. El 98% de las viviendas tenían agua potable con Pinochet, mientras con Allende el 67% y el 79% estaban conectadas a los desagües con Pinochet y, bajo Allende el 40%. Es llamativo que en el año 1982 de profunda crisis y recesión, el gobierno haya sido capaz de entregar 50.000 viviendas nuevas a los pobres y 10.000 subsidios habitacionales, destinando en la sola región metropolitana más de 300 millones de pesos para calles, alcantarillado y agua potable. En particular, se resuelve erradicar, entre marzo y julio de 1983, todos los campamentos, o sea, viviendas precarias construidas en terrenos irregulares tomados de facto por los pobladores, con un costo de 750 millones de pesos. En el mismo crítico año 1982 ha sido posible trasladar 3.000 familias desde 11 campamentos.